¿Hoy vamos a empezar tema nuevo o...? Ahí estamos en estas vueltas. Esperá que me dice a quién quiere. No se te oye, Georgie. Ahí está, ahí está. Ahora sí. A ver, Bueno, ¿cuántos somos? 5. Ah, bueno. Esperamos un poco más. Dale. Digo yo, no sé. Usted verá, pero me parece que ya la otra vez vinieron 8 más o menos, Ayer. ayer. Mm. Bueno, estábamos hablando con Jorge que hay algunos PowerPoint que él tiene hechos sobre algunos temas que ya dimos, como por ejemplo dosis, que ya la dimos, él tiene otro, calidad de imagen, ya la dimos, él tiene otro. Él ayer dio artefactos, yo tengo otro. Así que lo que vamos a hacer es vamos a subir ambos, en muchas cosas se parecen, en algunas cosas son distintos. Entonces justamente tienen 2 versiones distintas de explicar temas idénticos, con recursos parecidos, algunos, no tan parecidos otros, más modernosos los que tiene Jorge, más clásicos los que tengo yo. Pero bueno, la idea es que con todo eso vayan juntando información de los temas que son para el segundo parcial, que básicamente son dosis, artefactos, calidad de imagen, Canales. resolución de contraste, resolución espacial, canales y selección de parámetros en relación con las características de la imagen. Lo otro que hay para compartir es hace algún tiempo se había hecho un programa de Siemens que era un interactivo, o sea, se cargaba, muy viejo, corría bajo DOS, pero tiene los conceptos clásicos fundamentales, que son aquellos que sí o sí tendrían que saber, algunos ya no los van a poder usar, pero siguen siendo el fundamento de por qué algunas imágenes se terminan viendo bien o se hace macana. Entonces, eso que era un archivo en DOS, una estudiante se tomó el laburo de hacerlo todo, pasarlo a Word, lo entregó como regalo de su producción. Nosotros lo fuimos arreglando, corrigiéndole algunos detalles, y hoy en día son unos archivitos de Word que refieren a selección de factores de influencia, que son varias cositas, miliamper segundo, kilovoltaje, filtro, kernel, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros que están ya más relacionados con la parte de resolución espacial y resolución de contraste. Muchas de las cosas son lo mismo que ya estuvimos charlando, pero la diferencia es que se intenta vincular de una manera más directa qué cosa afecta cada cosa. Entonces hay dibujitos, fotitos, imagencitas que dicen, che, si la pifiás en esto, lo que se va a ver en la imagen es esto. ¿Está bien? Después queda un trabajo de reconstrucción iterativa que tiene hecho Jorge y otro de multicanales que también tiene hecho Jorge, que van a formar parte de lo que vamos a venir charlando. Entonces, ¿están todos, falta ingresar a alguien? No. El 14 y 2 nosotros. No, no, por eso digo, si no falta nadie que queda, a veces, viste, quedan escondiditos acá atrás de la... Ah, Bueno, entonces, eh, la pregunta que me hizo, ¿quién fue? Victoria, si vamos a repasar. La clase de repaso estuvo ayer Jorge haciendo el repaso. O sea, la idea era justamente hacer un algo donde pudieran ser como una evaluación,
jueguito de evaluación, donde tuvieran un tiempo de construir y a partir de ahí después debatir sobre las cosas en las que se podrían haber equivocado, las cosas que podrían haber contestado bien, justificar, fundamentar, de tal manera que no sea solamente, bueno, cuando me dicen ruido aumento el miliamperaje. O sea, que sepan en qué se basa y por qué es ese criterio y no otro. Hoy nos correspondería avanzar con los temas, pero si quieren dedicarle un primer rato a repaso, lo hacemos. Pero de nuevo, para que sea repaso, yo sé que suena feo. Che, es muy difícil poder sugerirlos, aconsejarlos, sin que suene a tira, rati, cana, cagada a pedo. Pero la idea es esa. Che, para los que para poder repasar, o sea, tendrían que haber pasado. Y si no pasaron, el repaso no termina sirviendo nada, más que para automatizar y recordar así, eh, biunívocamente, pregunta con respuesta. Pero no es esa la idea. Con Jorge estuvimos charlando estos días respecto de una mirada de viejos que tenemos nosotros, donde consideramos que la construcción intelectual, la construcción interna del conocimiento, da un plus distinto respecto de apretar los botoncitos. Es cierto que, desgraciadamente, en este país donde las cosas colapsan, la necesidad laboral y la demanda laboral está bastante estropeada, posiblemente ustedes terminen, desgraciadamente, repito, compitiendo en el tipo de trabajo con un alguien que estuvo 6 meses apretando botones, mirando cómo se apretaban, y entonces termina teniendo el mismo acceso. Pero el problema ahí no es, eh, que ellos estudiaron 6 meses para apretar botones. El problema es que ustedes cuando hicieron la tecnicatura universitaria estaban apuntando a algo un poco más significativo, fundamentado, trascendente, en todo sentido. Posiblemente ustedes tendrían que ser los capacitadores de esos técnicos que están apretando botoncitos. Con Jorge, una de las cosas que me decía, muchas veces ustedes se encuentran con, ¿cómo le decís vos? Las señoras gordas que tocan botones en Claro, la... las señoras gordas que tocan botones y que ustedes les caen con toda la fundamentación teórica de por qué las cosas no se hacen así, y entonces pasa como nos pasaba el cuatrimestre pasado, que no falta un guacho que agarra y les dispara los rayos mientras ustedes están acomodando el bebé. Bueno, y japutés en el mundo hay por todos lados todo el tiempo y desgraciadamente abunda. Pero de nuevo, nuestra intención es que ustedes tengan una formación acorde a lo que la carrera les propone. ¿Sí? O sea, con ¿cómo podríamos decir? Con todos los desaciertos y limitaciones que podemos tener respecto de un montón de cosas, nuestra intención es que ustedes, cuando están apretujando botonitos, sean un poquitito más eficientes y tengan fundamento, porque es como, no sé, por eso digo, es difícil ponerse a charlar de estas cosas y no caer en el viejo carcamán que dice, che, no, habría que hacer esto, porque el otro. Es como manejar el auto y no tener ninguna noción de mecánica, ninguna noción del funcionamiento de algunos de los detalles del auto. Cuando el auto anda bien y ustedes van por la ruta y no pasa nada, o sea, no hace falta saber de mecánica. El problema es ante un imprevisto, ante un fracaso de los frenos hidráulicos, ante un fracaso del corte del cable de embrague, o del embrague hidráulico, o de la caja automática, ¿qué joraca hacer para no comerse la pared o el coche que está delante? O sea, por eso digo, en la mayoría de los casos, apretar los botoncitos va a funcionar exactamente igual. Digo eso en función de acceder a un tipo de trabajo para el cual no es el perfil del egresado del técnico universitario en diagnóstico por imagen. El perfil del egresado apunta a algo más que trabajar
la sala. Usted me va a decir, no, bueno, pero yo quiero hacer eso. Digo, bueno, fenómeno. El problema es que, desgraciadamente, si es así, no hicieron la elección más económica de inversión de tiempo de estudio, ¿no? O sea, pero bueno, dicho esta charlada, no sé, Giorgio, si querés comentarles Y algo más. mira, ayer estuvimos hablando de eso más o menos. Bueno, Y entonces soy reiterativo al pedo. no, está bien. Estuvimos hablando de eso y cuál era la idea. Es decir, yo les decía que en el caso de técnicos universitarios se supone que siguen estudiando y que hay cosas que van a leer de especificaciones, de trabajos que van a realizar, cosas por el estilo, que ellos van a entender y los demás no. Entonces, entendiéndolo, puedes desarrollar un trabajo mejor. Claro. Y además podés escalar posiciones en algo dentro del mismo equipo. Y Totalmente. no es al pedo porque por lo que yo vengo viendo, y yo estoy conectado con el mercado, ustedes saben, hay muchísimos técnicos y hoy el Vox Populi de los popes del asunto es decir, de los que manejan los centros y todo eso, dicen, no, los técnicos de la UNSAM son muy buenos, nosotros los queremos. Y de hecho ocupan cada vez más lugares. Y eso es un problema también desde el punto de vista de la competencia que vos mencionaste, porque los técnicos radiólogos que están no tienen un plafón como para ascender a nada. Están ahí. Y probablemente les agarre un poquito de envidia, ¿vio? Y es lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando nosotros empezábamos. Yo me acuerdo como ingeniero que me peleaba con los idóneos, ¿viste? Había idóneos por todos lados. Bueno. Y entonces te degradaban, te jodían. La boludez que hacen los ingenieros. Supongo que los físicos deben pasar parecido. Obvio. ¿Qué son idóneos? ¿Cómo? ¿Qué son los idóneos? Los idóneos son tipos que ocupaban puestos de hacer algo, por ejemplo, diseño de algo. En el caso de los ingenieros civiles, tipos que diseñaban partes de un puente o de una estructura, que venía un ingeniero y decía, no, Franco, esto no es así. ¿Por qué pones una columna de 40 por 40 si con una 25 por 25 te alcanza? Mirá la cuenta. Y eso lo veía el capo, y el capo que tenía que poner la guita de diferencia decía, no, pero este pelotudo debe tener razón. Claro. El idóneo que había puesto la columna de 40 por 40 se comía una bronca de la puta madre. ¿Entendés? Entonces, nosotros siempre teníamos que estar en el medio pasándole pancután, diciendo, mira, a ver, vamos a hacer el cálculo juntos, vamos a trabajar juntos. Y eso pasaba. Los Y idóneos, por ejemplo, en el área de la docencia, son las personas que se ponen a dar clases sin haber hecho una carrera. claro, por Hay ejemplo. montones. O sea, doy clase de matemática para estudiantes de ingeniería. ¿Y el chabón qué hizo? Nada, no estudió un pomo más que haber anticipado en la carrera, que no digo que esté mal, estoy tratando de ejemplificar que es un idóneo. Ahora resulta que cuando vos te encontrás con alguien que estuvo estudiando matemática y entonces te fundamenta y te explica todos los detalles de por qué eso es así y no de otra manera, es una diferencia. Ahora, si en el parcial lo que te van a preguntar es la integral de x cuadrado entre 2 y 4, para eso no hace falta Tal entender cual. cálculo infinitesimal, ni derivadas en variables parciales, ni nada que se te parezca. Pero el criterio, mira, hay una cuestión que yo suelo decir en otro tipo de charlas, un poco más de formación profesional en otras áreas, que es lo de el témpano, ¿no? ¿Tiene Ah, idea un témpano de qué es un iceberg, un témpano? Sí, ¿Qué sí, es sí. Contame, ¿qué te un parece? cacho de hielo flotando, va. Un cacho de hielo flotando, bien. ¿Cómo es lo que flota y cómo es lo que está abajo? ¿No? Porque las cosas, como sabemos física, sabemos que el hielo no está apoyado en el agua, está hundido, justamente porque hay una cantidad de volumen de agua desplazada que multiplicado por el peso específico del agua desplazada me da justo la fuerza que recibe de empuje el cacho de hielo. Entonces es inevitable que algo se hunda para que aparezca esta fuerza empuje.
Entonces la pregunta es, en volumen, ¿cuánta parte del témpano, más o menos, no le estoy pidiendo los cálculos exactos, consideran que está debajo del agua y cuánto arriba del agua? ¿Qué? ¿2/3 a 1/3? No me acuerdo. No. Acordate que el agua está fría y que está salada. Sí, claro, por eso, pero no, por eso dije que no me acuerdo. Bueno, lo que se asoma es aproximadamente 1/9. Ah, Lo mira, que se asoma. Y hay 8/9 abajo del agua. Ahora la pregunta es, che, ¿qué es lo que se ve? Y lo que se ve es el 1/9. Pero ¿qué es lo que le da estabilidad? Los 8/9 que están abajo. claro. Esto es un poco lo que pasa con las clases. Los 8/9 que dan estabilidad y seguridad al responder son los que la mayor parte de las veces no se muestran, pero que cuando alguien viene y te impacta, vos no te tambaleás porque tenés los 8/9 ahí abajo. Y vas a poder decir, che, esperá que voy a buscar, tomá, con esto te respondo. Y eso es lo que aparece. Y la Sí, intención es, además te da la razón de resolver cosas que otro tipo por ahí ni se le ocurre cómo resolverla. Le dio mal y dio mal, el equipo anda como el culo. No, pará, y si vos haces esto anda. es la diferencia entre que se detuvo el auto y te pones a esperar la grúa, o por lo menos te fijás, no sé, levantás el capó y decís, che, a ver, se me soltó algo. Sí, perdió agua, qué sé yo, algo así. Recuerdo hace unos, no sé, 2 meses, 3 meses, una amiga mía que estaba volviendo con el auto manejando por la General Paz, me llama y me dice, che, acabo de tener un problema, me sale humo del motor. Entonces yo le digo, ¿humo o vapor? Me dice, así textualmente, me dice, ay, boludo, mi marido me preguntó lo mismo. Digo, bien, porque tu marido también es ingeniero, querida mía. O sea, te estoy preguntando. Me dice, ¿cómo sé si es humo o vapor? Digo, mira, en general el humo es negro porque tiene partículas de hollín en suspensión y el vapor es blanco. O sea, lo que salió del capó, ¿es blanco o es negro? Entonces me dice, blanco. Digo, bien, entonces rompiste un caño de agua. ¿Qué hice? Fui con 2 bidones de 5 litros de agua hasta donde estaba, le até con cinta aisladora el caño que había roto, Claro, llevamos el auto al taller. Y claro. yo no vi el auto, ¿entienden? Yo no vi el auto. Lo único que escuché es que ella me dijo humo blanco. Y obviamente que no era la fumata papal de que habían elegido papa. El motor había elegido un papa. Por lo menos descartaste que no se estaba prendiendo fuego. Bueno, pero ¿entendés? Y con qué posiblemente tratar de re obviamente que capaz que si era otra cosa y que se le había prendido fuego, no sé, algo que tenía magnesio, que también da humo blanco, con los 2 bidones de 5 litros de agua podía ahogarme, pero lo más probable es que fuera la rotura de un caño. Miren, otro ejemplo más y yo creo que cerramos esta historia, pero en la facultad nosotros estudiamos como ustedes estudiaron y a veces nos divertimos con eso, estadística, ¿no? Entonces, en estadística hay pocos tipos que saben en serio estadísticas. Entonces, ¿qué traen? Habían traído un ingeniero que, bueno, sabía estadística, lo que yo puedo saber ahora, más o menos. Es decir, el tipo sabía estadística, se la rebuscaba. Te hacía una varianza, te hacía ese tipo de cosas. Y después seguía la regla normal que nos hemos reído todos, es decir, la urna con la bolita roja y negra, tirar tanta carta para arriba a ver qué probabilidad tenés, si son 40 cartas, de sacar una, el as de espada, qué sé yo. Ese tipo de cosas no, se las enseñaron a ustedes, seguro. Ese tipo de ejemplos son los habituales, ¿no es cierto? Bueno, hubo un despelote y al tipo este que estaba dando clase le pegaron un shot en el traste. En la facultad, en la UBA, ¿no? En ingeniería. Y entonces, como no tenía a nadie para traer, agarraron a uno que estaba en el formol, ¿sí? Que era Chernusky. Chernusky era el padre del que después fue decano. ¿Qué pasaba? El Chernusky no era ningún pelotudo. Era un tipo que era el jefe del departamento de física y se carteaba con Einstein, hablaban por teléfono, intercambiaban estudios. O sea, obviamente no era ningún pelotudo. Bueno, entonces vino él a dar clase, porque no habían encontrado otro,
Entonces Chernusky empezó a hacer preguntas y se olvidó, no existieron más ni la bolita azul, roja y negra, ni las cartas, nada de eso. El tipo, cada pregunta que hacía, una gota de plomo. El tipo preguntaba, una vez vino y dijo, si yo pongo una pava con agua al fuego, ¿qué voy a obtener al cabo de cierto tiempo? Según la probabilidad. Y todos le dijimos, y agua hirviendo y vapor. Sí, eso es y puso el número, el 99,9%, pero también existe la probabilidad en la física que salga hielo. Así como, nos explicó. Después empezó a hablar de física cuántica y de la probabilidad en física cuántica. Y entonces nos explicó una diferencia que nadie te explica, nadie, en probabilidad y estadística. Cuando te dicen, bueno, pero ¿cuál es la probabilidad si yo tiro una moneda? ¿Cuál es la probabilidad que sea cara o seca? Todo el mundo te dice 50%. Y el tipo te dice, con un ensayo, no sabes. El resultado es suerte. Puede ser cualquiera de los dos, pero no hay probabilidad, no está definida la probabilidad. Eso es mucho más profundo de lo que parece, porque cuando te dicen que y hay tanto por ciento de posibilidades que salga algo, un número. Es decir, vos vas a comprar una rifa y sí, usted tiene tantas posibilidades, la pendorcha, es decir, probabilidad de obtener nada, vos hiciste un solo ensayo, compraste un número. Ahora, si vos compras 10.000 números sobre una oferta de 20.000 números, ahí sí hay una probabilidad. Ahí sí tenés una probabilidad. Pero eso no te lo explican los que tiran la carta para arriba, buscan las bolitas dentro de la urna. Esa es la diferencia entre un idóneo y uno que sabe. Ustedes tendrían que estar del lado de los que saben. Y para estar del lado de los que saben, tenés que saber mucho más. Que es lo que pretendemos nosotros rompiendo las pelotas para que estudien. Y no es porque nos ponemos la gorra, es porque queremos que sepan. Tienen que Y que llenar los tengan 8 y 9 bajo el agua. flexibilidad para resolver problemas. Y no jodo más. Bueno. Che, bueno, podríamos seguir toda la noche charlando de estas cosas y posiblemente seríamos papá y mamá diciendo por qué no tenés que salir y volver tarde a los 14 años, pero la idea es aportar algo al respecto. Bueno, no sé, yo el otro día en realidad les di toda la parte de artefactos, algunas otras menciones, otras cuestiones. Vimos cuestiones de calidad en general, Ajá. que son para el parcial que viene. Pero no hablamos del parcial de ahora, del que toca el jueves sí o sí. Entonces, el problema fue que no sé por qué causa de la naturaleza desaparecieron pocas personas. Las que vinieron dijeron, uy, hay cosas que no entiendo, o que me cuesta, bueno, o sea, por eso fueron. Y los que no fueron, supongo que no fueron porque ya se las tienen todas clarísimas, ¿viste? Y que se las saben todas. Me gustaría que ustedes me dijeran, porque en realidad los que hoy están, que son bastantes por lo que veo, somos 15 en total, incluyendo nosotros dos, capaz quieren hacer un pequeño repaso. A mí me parece que sería bueno, por lo menos para aquellos que vinieron. Y los que no vinieron, que no sé si es porque la tienen clara, porque no pudieron, porque tenían un examen, yo qué sé. A lo mejor también les interesa. Y eso me gustaría someterlo a una especie de votación, que digan, queremos repasar, no queremos repasar una mierda, pues ya sabemos todo. Y eso me gustaría que nos dijeran. Porque si no, no sé cómo avanzamos, Jorge. Escuchamos ofertas. La frase vuelve a ser lo mismo, o sea, ¿vieron que hay una frase que dice, si querés cosas distintas, no haga lo mismo? Que se le atribuyen a Einstein. Sí. Bueno, eso es cierto en algunos casos. Ahora, en algunos casos, che,
si llueve, se usa paraguas. Entonces, a la misma cuestión de no estar planteando dudas, lo único que le podemos decir es, che, esto les tiene que servir a ustedes con las dudas. Si no tienen dudas, está todo Claro, si bien. no tienen duda, está todo bien. Y no hay ni enojo, ni replanteo existencial, ni cosa por el estilo. Bueno, yo sí tengo una duda. A verte. Del viernes pasado yo no me pude conectar, pero Ajá, vi la grabación de un compañero bien. y vi que hicieron un ejercicio de un modelito que vos estabas empezando a armar, Jorge, ¿Un modelito de de qué? parcial. Sí, sí, pero ¿de qué era el? Y que hicieron un par de ejercicios, viste que Sí, hicieron un ejercicio, creo que era de un punto, el punto 3 lo tengo anotado como referencia, que era una proyección en un ángulo 0 sí, grados, sí, y que vos pedías, bueno, tipo el perfil de intensidad, el perfil de atenuación, pedías como varias cositas ahí. sí, Bueno, y vos decías que era un cuadrado de, o sea, 3 filas por 4 columnas, era el sí, cuadradito en sí. sí. Y vos decías que eran 3 detectores. Eso es porque, digamos, vos dijiste que el ángulo era 0 grados y por eso es que hacemos la sumatoria de izquierda a derecha para calcular, por ejemplo, el... Dije 3 detectores para no agotar el tema de los cálculos y que hicieran como mínimo las 3 filas. Claro, pero ¿cómo sé si hacer de izquierda a derecha o de arriba a abajo o siempre es de izquierda a derecha? ¿En qué cambiaría? No, como que no entendí muy bien cómo estaba eh, acomodado el detector, y, o sea, de dónde se hacía la proyección, ¿me explico? Eh, yo creo que vos estás planteando cómo escribir la diferencia entre 0 y 180. ¿Es eso la pregunta? No. Ah, vos me preguntás dónde está el 0 grados, ¿eso? No, no, vos especificaste, espera un segundito, perfecto. Sí, dale. Profe, creo que lo que Vicky dice es que se refiere al tema de los grados. Me Por voy eso. 5 minutos, si quieren hablen de otra cosa, ahí vengo. Dale. Bueno, Pero sería un poco complicado explicarte lo que no claro, preguntaste y te fuiste. Pero bueno, te esperamos hasta que vuelva, qué sé yo. le esperamos, sí. Salvo que alguien tenga otra pregunta puntual y concreta. Vos decías, Camila, que Vicky quiere preguntar algo de los grados. Claro, creo que Justamente le entendí eso. por eso, pero de nuevo, la diferencia, hay 2 Sí. opciones posibles en el sistema convencional. En general, para todo lo que es Occidente, versión no francesa, que tienen un sistema definido de convección y de ángulos de una manera distinta, el 0 grado está en el semieje positivo de las X y va a 90 hacia el semieje positivo de las y va a 180 en el semieje negativo de las X. La pregunta puede ser de quién me dice el ángulo, si es la posición del tubo, que sí es la Claro. posición del tubo, o la Ah, posición de los detectores. Ahora, la posición del tubo está irradiando desde 0 a 180. La pregunta que yo le haría y que le hice a Victoria es, ¿cuál es la diferencia si voy a irradiar de 0 a 180 con irradiar de 180 a 0? O sea, si los rayos como van que de sería lo izquierda a mismo. derecha o de Claro. derecha a izquierda, ¿cuál es la diferencia? En ese problema así como está planteado, ¿eh? Y, tipo, sería lo mismo. Y eso es lo que yo pienso, por eso. Claro. Por eso preguntaba cuál era la diferencia que ella podía llegar a encontrar al respecto. Ya, bueno, pero hay que definir alguna, porque si vos le tomás en el examen una, decís, bueno, para nosotros es de izquierda a derecha, chau. Ponele, 0 grado por convención es el semieje positivo de las X. ahí está. Cuando vos pones el transportador en matemática, el ángulo de 0 grado es cuando el radiovector está acostado sobre el semieje positivo de las X. Pi sobre 2, 90, es cuando llegó a la vertical del lugar. ¿Vos decís que los franceses al revés? Los franceses tienen un sistema de lo que es convexo y cóncavo invertido respecto de los ingleses. Ah, bueno, mira vos. Por eso viste que hay transportadores que están usados al revés.
Sí, yo vi eso y dije que raro, y es Sí. por eso. Son esas cosas locas que en algún momento existieron, después cayeron en desuso, pero bueno. ¡Qué locura! Bueno, ¿ves? Esto está en los 8 novenos. Profe, yo tenía Dime, la misma duda que Vicky, ¿cuál es la duda? Ahí volví. porque... Ah, Bien. Estaban hablando o estaban en silencio. No, estábamos hablando. Sí. Pero bueno, a ver, Dani, ¿qué pasó? ¿Querés decir vos, Dani? Capaz te expresás mejor. porque yo después vi otro ejercicio parecido ¿En dónde de viste? otro parcial, Sí. que era también una matriz de números, ¿Mm? y pedía en uno el perfil de detección que se obtienen con el haz de rayos horizontal, Sí. y en el punto B pedía perfil de atenuación que se obtiene del haz de rayos vertical. Por eso. Bueno, pero ese está claro, ese es Sí, el clarísimo. Claro. Horizontal. Pero, o sea, lo que calculo que debía preguntar Vicky era que al ser 0 grados, yo sé que tengo que sumar horizontalmente. Y sí, Por eso, esa Si era es 180 sumás vertical, entonces. ¿cómo? Si es 90 sumás vertical. Claro. Claro. Ah, ok. El ángulo está definido para la posición angular del tubo. Está bien. Si el tubo está en 0 grados, es porque está en el semieje positivo de las X. Y Si los el tubo es detectores 90 para grados, está está en la enfrentados. vertical semipositivo de los Y, de Ok. las Y, de las ordenadas, con cualquiera del Sí. nombre. Si está en el 180, es porque está tirando de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, siempre pensando en que yo estoy mirando el tomógrafo desde el lado de afuera, con el paciente metido de cabeza para adentro, ¿sí? Y los piecitos para afuera. Pero en el ejercicio era 0 grados e hicimos la suma de izquierda a derecha. O sea, como que los detectores estaban a la derecha de la matriz. Bueno, entonces te Está pregunto. bien. Si es 180, estás irradiando de derecha a izquierda. Ajá, ¿y cuál sería la diferencia en sumar 10 No, más lo 3 más mismo. 1? No, es lo mismo. Bueno, quien hizo la cuenta no fui yo. Y me parecía una sutileza explicar que al revés o al derecho era lo mismo. Ok. Lo que sí es complicado que haya generado una pregunta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, porque si es horizontal, es horizontal. Claro. O sea, que haya alguna expectativa de que pueda ser distinto, demanda una respuesta un poco más creativa que estaría en el 8 novenos, que es la que estoy esperando ahora. ¿En qué caso hubiera sido distinto? Bueno, en el caso que sea 90 grados, ahí sí. No, no, no. Estoy hablando del de izquierda a derecha, derecha a izquierda. No, es lo mismo. No, no es lo mismo. Si vamos a jugar riguroso, no es lo mismo. ¿Cómo le entras al paciente con los rayos de un lado y del otro? Che, esta es pregunta de parcial que tendrían que estar pudiendo contestar ahora, o por lo Pero- menos, más o menos, apuntarle algo al respecto. ¿Cómo es, profe, la pregunta? Me perdí. ¿En qué caso yo podría decir que es distinto de izquierda a derecha que de derecha a izquierda? No en ese problema puntual y concreto que estuvimos charlando el viernes pasado, ¿fue? Viernes pasado. Sino en la práctica real. ¿Qué diferencia hay? Que sea de izquierda a derecha con que sea de derecha a izquierda. Alguien puso algo en el chat. Upa, espera que no veo. ¿Interpolación 180 o mandé cualquiera? Bien, Belén, Sí. respondo a lo que vos estás diciendo. ¿Cuándo vimos interpolación 180?
explicamos justamente una diferencia, pero no es por la interpolación 180. Es un fenómeno que no está vinculado con la interpolación. ¿No es por volumen parcial? No es por volumen parcial. ¿Podés repetir la pregunta? ¿Qué diferencia hay que sea de izquierda a derecha con que sea de derecha a izquierda? O sea, no. Es que la distribución de las atenuaciones va a ser la misma, porque si vos estás en un mismo plano, los órganos son los mismos del paciente. Bueno, O sea, para irradiar, ¿no? que los órganos son los mismos, es cierto. Que dado elegido un plano tomográfico, son los mismos órganos, las mismas estructuras, es cierto. Pero no es cierto lo que estás respondiendo. O sea, mejor dicho, no es la respuesta a la pregunta. ¿O es por el endurecimiento del haz? Ah, esa cosa, ¿viste? Porque no Justamente. es lo mismo, no va a atenuar de la misma manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Efectivamente. No para el caso que estuvimos como ejemplo del problema del parcial, ¿eh? Es Claro. si en la realidad estoy irradiando de 0 grados o 180 grados, el concepto es completamente distinto. Por eso lo que había dicho Belén, que se acordaba de la interpolación 180, se relacionaba con eso. Bueno, perfecto. Pero no es por la interpolación. Pasa siempre eso. ¿Sí? El endurecimiento del haz pasa siempre. En el convencional, paso a paso secuencial, y en el helicoidal también. En el helicoidal lo charlamos particularmente con la interpolación 180, porque ahí estábamos presuponiendo que la proyección tomada de un ángulo θ y de la proyección tomada θ más 180 eran exactamente iguales, y dijimos, bueno, no es del todo cierto. Agustín dice, ¿dónde está el detector y el tubo? ¿Qué pregunta esa? En general adentro del gantry, pero no sé lo que pregunta. No, No, profe, quiso decir tipo, ¿dónde está el detector y el tubo? Como una respuesta fue. ¿Dónde está el detector y el tubo? Che, a ver, vamos a poner un acuerdo en algo. El tubo está siempre enfrentado con el sistema de detección. O sea que, no, pero está bien. Lo que dicen, si está a la derecha o está a la izquierda el tubo. bien, y eso fue lo que Claro. estuvimos diciendo. Cuando es de izquierda a derecha es una cosa, y cuando es de derecha a izquierda es la otra. Siempre poníamos y referimos la posición del tubo como la que determina el ángulo, y la posición de los detectores 180 respecto a donde está el tubo. Ahora, lo que estábamos planteando, porque yo lo que creo, che, me sale de nuevo el cuestionamiento. Yo lo que creo es que como hay un desconocimiento de lo que estamos charlando, las preguntas terminan complicando más la respuesta. Vimos el otro día, el viernes pasado, un ejercicio donde había que calcular un conjunto de cuestiones. Había que calcular el perfil de intensidad, el perfil de detección, el perfil de atenuación, bla, 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 ¿sí? Sobre un fantoma matemático que estaba dibujadito ahí, y decía, cada elemento de matriz del fantoma indica la cantidad de fotones que van a interactuar, atenuarse en ese voxel, ¿sí? Cada elemento de la matriz representaba un voxel. Y tenía un numerito que me decía cuántos fotones habían interactuado ahí. Atenuado en el sentido absorbidos o dispersados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo en lo que estamos charlando? Sí. Bien. Entonces, Victoria pregunta, cuando dijimos que era horizontal, ¿es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Y yo dije, para ese problema es lo mismo. Y ella dice, lo que pasa es que en el enunciado decía 0 grados, y sin embargo, cuando nos pusimos a sumar, estuvimos sumando de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda. Y yo dije, lo que pasa es que la suma no la hice yo, la hizo alguien, y no me parecía significativo explicar la diferencia para lo que estábamos tratando de explicar, porque la cuenta daba lo mismo.
¿sí? La suma secuencial era distinta, pero la suma, resultado de la suma, iba a dar la misma cosa. En ese caso particular teórico, ideal. Entonces dije, pero si ahora nos ponemos un poco más rigurosos, digo, no es lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y pregunté por qué. Y ahí salieron el conjunto de las respuestas. Y fue el conjunto de las explicaciones. Lo que pasa es que cada vez que cuentan algo que no está directamente vinculado porque no es la respuesta, pero en algo se relaciona, nosotros lo que intentamos es decir, che, lo que dijo Belén cuando habló de interpolación 180 es como decir, ahí pasa y se tiene en cuenta, se considera, pero no es porque estamos haciendo interpolación 180. No es que el bin hardening se produce porque hay una interpolación 180. En la interpolación 360 también hay bin hardening. Y en el tomógrafo secuencial también hay bin hardening. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando nosotros escuchamos una pregunta, a veces contestar al voleo puede generar confusión y es necesario explicar estas cosas para que después digan, ah, no, era lo mismo 180 que 360. No, no era lo mismo. O es lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. No, en el ejercicio que estuvo planteado era lo mismo. ¿Se entendió lo que charlamos o no? ¿Alguna pregunta de esto? Sí, ¿De lo sí, que profe. quieran? Sí, de lo que quieran, en serio. Pero de nuevo, si lo que van a aprender de memoria es cómo hacer las cuentas y no entender por qué está pasando, las cosas no terminan teniendo el objetivo que, o sea, no se termina cumpliendo el objetivo con el que se plantea. O sea, cuando en otro parcial que ustedes vieron, se preguntaba de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Nada, para hacer 2 cuentas distintas y no volver a hacer lo mismo. Este parcial quiso agarrar y decir: "Che, ¿saben qué? Ya que calcularon el perfil de detección, a ese mismo calcúlenle el de atenuación y a ese mismo calculen la proyección angular", para que fuera siempre en secuencia respecto de lo que ya habían calculado. A la pregunta que ustedes hicieron, de la matriz era de 3 por 4 y había 3 detectores, ¿no? O sea, el sistema, en teoría, tenía 3 detectores. La pregunta es, ¿qué pasaría en el caso en el cual se hubiera hecho una tomografía con ese fantoma así como está? ¿Qué se les ocurre? En teoría lo debe haber charlado Jorge ayer. ¿Qué hice yo? No sé, me imagino. ¿De qué? Cuando la matriz tiene más filas que columnas para Ah, la no me lo cantidad. abrís. Ah, bueno. Bien. Entonces lo veremos cuando veamos la parte de artefactos por partes del cuerpo fuera de la FOB. No, sí, pero no Ah. de esa manera. Bueno, está bien. Se vio algo parecido, pero no de esa forma. Ah, Es decir, Profe, artefacto se produce por exceso de tamaño en los bordes. Eso. eso. Decime, Sofía, ibas a preguntar algo, justo me parece. el otro día en el IMAT justo el equipo funcionaba mal y utilizaron un fantoma para ver cómo se solucionaba. Mira qué lindo. ¿Y qué era el fantoma? Yo no estuve, mandó una foto Juli, que fue la que estuvo, pero ahora está en el IMAT, por eso no puede estar en la clase. Ah, bueno. Que era como un recipiente lleno de agua. De Ah, un agua, fantoma homogéneo, sin estructuras internas. claro. Claro. Bien. Pregunta. ¿Qué creen que estaban tratando de controlar con eso?
Que todos los detectores midan lo mismo. ¿No es cierto? Homogeneidad de campo, linealidad, son todas las cosas que se hacen en lo que llamábamos en algún momento preprocesamiento o puesta a punto o ese tipo de cosas. Sí. Bien. ¿Podíamos con eso regular qué otra cosa? ¿Medir qué otra cosa? La resolución espacial. Eso, ¿Todos están de acuerdo con la resolución espacial? sí. Sí, ¿quiénes dijeron sí? Victoria, Yo. Sofía y Lourdes. Bueno, la respuesta es no. Yo no dije eso. Ah, bueno, Victoria no. Entonces, Lourdes y Sofía, la respuesta es no. ¿Cómo se La mide la resolución espacial la medíamos con un fantoma de alto contraste, ¿no es cierto? que tenga las líneas de aire y de un material más denso para ver si cuántas líneas par, qué tan cerquita las podía leer el equipo. También Claro, ustedes- lo que estuvimos hablando el viernes, creo, el Sí. fantoma de alto Pero contraste. no es con el Es- fantoma este que dijo Sofi. Ok, Porque entonces me es todo de confundí agua. yo. Quise decir fantoma de alto contraste. Bueno, con un fantoma de alto contraste sí podría medir resolución espacial, que es el de las canaletitas que decía recién Victoria, también puede ser el del alambrecito atravesado a lo largo y otros distintos. Hay otros que son con agujeritos. Claro, y el de bajo contraste es para medir el fantoma de bajo contraste, para medir la resolución de contraste. ¿Y qué significa resolución de contraste? Bien, Lourdes, sí, es cierto. ¿Qué significa resolución de contraste? ¿A qué se está refiriendo? O sea, mide la capacidad de registrar estructuras de bajo contraste. O sea, ¿Y con qué mínimo quiere decir? ruido. Por favor, de nuevo la frase. Que está relacionada con la capacidad de registrar estructuras de bajo contraste con el mínimo ruido. Bueno, lo que está tratando de alguna manera es de mirar justamente las cosas de bajo contraste, cuántos se ven afectadas por el ruido. No me dice con el mínimo, o sea, lo que yo quiero es que sea mínimo, pero el fantoma, cuando lo ponga y me ponga a mirar, lo que me va a decir es, che, tu aparato es una porquería y esto así es. ¿Y qué otra cosa puedo medir con el que contaba Sofía, que lo usó Daniela y que Daniela no está porque está en el IMAT? Que lo usó Juli. Lo usó Juli. ¿Qué otra cosa puedo medir con ese tipo de fantoma? ¿Qué otra característica puedo establecer usando un fantoma homogéneo? Supongo que para detectar si tiene algún artefacto o está teniendo algún error el equipo. Si hubiera un artefacto, con el homogéneo se ve, con uno de alto contraste también. Ah, ¿Cuál fue la otra? no, yo dije solo eso. No, dijiste dos cosas, Vicky. O No, por lo menos le agregaste una variable que me parece que era otra opción. un error del equipo, Eso, cuando decís un error del equipo, ¿cuál es el error del equipo que un vos decís? error de lectura. Pero Eh, eso es lo mismo que medir que cada detector. claro, sí, no es esa la expectativa la que estamos charlando. ¿Qué característica? Ustedes tienen una diapositiva de un fantoma homogéneo en el cual se seleccionan 5 círculos en distintas zonas del fantoma. ¿Se acuerdan de eso? Sí, no, más o menos. No, profe, no me acuerdo. Sí, ¿Quién dijo sí? ¿Daniela? sí. Dale, ¿de qué te acordás?
Me acuerdo del fantoma, pero no me acuerdo del... Ah, bueno, bien. Che, ¿y con qué te parece que se relacionaba? ¿Qué hacía con esos circulitos que elegía? Lo estoy pensando, pero... Dale. Che, están en casa, pueden ir a buscar la diapositiva y leerla. ¿Tiene que ver con el tamaño del objeto? No tiene que ver con el tamaño del objeto, aunque el tamaño del objeto influye. ¿El ruido? Sí. Bien, ¿qué pasa con el ruido, Sofi? Sí, con eso está relacionado. Dale. ¿Qué mide? Sirve para evaluar la resolución de contraste. No precisamente. O sea, si hay mucho Porque ruido, como es homogéneo, el fantoma, no tengo ninguna estructura de distinto tamaño como para poder decir si me afecta o no me afecta. O sea, ¿cómo tendría que ver yo el corte tomográfico del fantoma homogéneo? ¿Qué tendría que ver? Todo de una misma densidad. Bueno, yo te creo, O sea, pero... todo un mismo nivel de gris. Ay, me gustó muchísimo más. Bien, todo de un mismo nivel de gris. Sí. Perfecto. ¿Lo veo así? Si el equipo está bien calibrado, sí. No. ¿O no? ¿No? Profe, ¿eso es lo de la uniformidad de campo? Exactamente. ¿Y la uniformidad de campo qué es lo que mide? Que dentro del campo medido todo dé el mismo número CT o varianzas cortas. O sea, una desviación estándar corta, chica. ¿Todos entendieron lo que está tratando de explicar Mariano? sí. Muy bien. Claro, pero si el equipo tiene buena capacidad ¿Para qué? para distinguir un mismo tejido, no tendría que darlo todo igual. Sí, vos decís. No sé, Bueno, es una pregunta. pienso. Dale. Ya que pensaste la pregunta, pensá la respuesta. No es porque como el as es policromático, tipo, eso puede variar. Que el haz sea policromático provoca variaciones, pero si fuera monocromático pasaría lo mismo. Por lo menos de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, de a dónde tenemos que llegar. O lo que trató de explicar Mariano y que ustedes dijeron que le entendieron. ¿A qué le suena uniformidad de campo? ¿Qué es el campo? ¿Dónde están las vacas? ¿Qué es el campo en tomografía? El FOB. ¿Está bien? O sea, es aquella estructura que está en el FOB de la cual obtengo el corte tomográfico. ¿Sí? Entonces, ese corte tomográfico quiero saber si tiene uniformidad. Cuando digo quiero saber si tiene uniformidad, ¿qué quiere decir? Uniformidad. Si termina en dad, es una propiedad, una característica. Si dice uni, debe ser uno. Si dice formi, debe ser porque tiene forma. Entonces, lo que me encantaría es que su característica tenga una única forma. ¿Una única forma de qué? Es decir, una región podría tener el mismo valor de gris. Ajá, o sea, para que tenga los mismos valores de gris,
¿qué tendría que tener en una ventana convencional? El mismo El número número Hansi. CT. ¿El mismo número CT en dónde? En la lookup table, para que se le asigne un mismo... El mismo número CT en la lookup table es algo que no está bien definido, pero acepto y lo vamos corrigiendo. No es en la lookup table. En la matriz ¿En cuál matriz, Lourdes? de los números CT. En la matriz de los números CT. O sea, ¿qué tendría que tener la matriz de los números CT? ¿Todos números iguales? Eso, bien. ¿Estamos de acuerdo? Si eso fuese así, uno diría, buenísimo, tiene uniformidad de campo perfecta. ¿Pasa eso? No. Bien, ¿por qué no? ¿Por qué no tengo Variaba con el diámetro del objeto, ¿no? varía con el diámetro del objeto, es Pero no cierto. entiendo si tiene que ver con la distancia entre la fuente y el detector o qué es lo que hace que... A ver, vamos a aclarar. El chiste de siempre, mi mamá me decía, Jorge, no te mojes los pies que te va a doler la garganta. La garganta no duele porque uno se moje los pies. ¿Está bien? Ahora vamos a decir, no, pero no hay un factor que se desencadena a partir de ciertas características de majadera de pies. Yo te digo sí. Entonces, a lo que vos me estás preguntando, si el objeto es de mayor diámetro, ¿esto se modifica? La respuesta es sí. Si modifico la distancia fuente-objeto, ¿esto se modifica? La respuesta es sí. Pero no es lo que pasa, no es lo que estamos diciendo. Por lo que hablábamos del endurecimiento del haz. No tiene que ver con el endurecimiento del haz. ¿No es por el ruido? Es por el ruido. ¿Qué pasa con el ruido? Me acuerdo de ese ejemplo de la lluvia y Bien, buenísimo. que no todo, o sea, por más que la lluvia sea uniforme, no va a caer todo en un mismo lugar. Entonces, independientemente de que el objeto sea más chico o más grande, independientemente de que la fuente esté más cerca o más lejos, independientemente de que los detectores sean mejores o peores, la probabilidad de que el haz sea homogéneo en todo su conito es imposible. Siempre va a haber una distribución estadística de cantidad de fotones por unidad de área distribuida sobre la zona en la que se irradia. El ruido es inevitable. ¿Qué dijimos que es el ruido? No me respondan inevitable porque lo acabo de decir yo. ¿Qué es el ruido como concepto? Lo ¿De qué, dijimos ayer, ¿eh? ¿De qué variables depende el ruido? Dentro de irradiación X, con la detección, o sea, en este contexto del que estamos hablando. Ayer lo dijimos. ¿El ruido no es proporcional a 1 sobre la raíz de la dosis? Sí. Eso es cierto. ¿Por qué es proporcional a 1 sobre la raíz de la dosis? Porque Digo, la dosis depende del número de fotones. che, esto que acaba de decir Jorge es parte de la respuesta, la más importante, porque depende del número de fotones y de la energía de los fotones, la dosis. La dosis. Pero el ruido, ¿de qué depende? De la cantidad de fotones. Entonces, que uno después encuentre una proporcionalidad entre cantidad de fotones y dosis es otro paso más que hay que tener en cuenta. Pero cuando uno habla de ruido, refiere a cantidad de fotones. Cuando habla de dosis, habla de cantidad de energía impactada dejada en la estructura biológica que metí en el tomógrafo. Y eso depende, la dosis va a depender de qué cosa.
¿Cómo calculo la dosis? ¿Energía sobre unidad de masa? Energía sobre unidad de masa. ¿Y de qué depende la energía? Mm, ¿Cuál energía, de cuál energía estamos hablando? Perdón, hay que distinguir una cosa. Dale. Una cuestión es dosis sobre el paciente o sobre la persona y otra cosa es dosis en el detector. Ujú. Y esa es la diferencia. Entonces, si vos definís dosis sobre la persona, está bien, depende de la energía, depende de todas las cosas. En el caso del detector, lo importante es el número cuántico. Entonces, distingan eso nada más, ¿no? Son cosas distintas. ¿De qué depende cuánta energía recibe, en este caso, el paciente o el detector? Uy, No depende de los kilovolts. Eso es cierto, pero eso es mojarme los pies. La pregunta es ¿por qué tengo dolor de garganta? ¿Por qué decís que depende de los kilovolts? Que está bien, en definitiva depende de los kilovolts. No solamente, pero en parte sí. ¿Por qué decís que depende de los kilovolts? Porque, o sea, si yo le subo los kilovolts, ¿Mm? va a ser más penetrante el haz. Y entonces, Eh, ¿en qué, Hay más fotones energéticos. ¿y en qué influye que sea más penetrante? le estoy agregando más dosis al paciente. ¿Por qué que sea más penetrante le estoy agregando más dosis al paciente? Porque hay fotones más energéticos. ¿Y esa es la única variable? No, del miliamper también. Y también no depende del tiempo de rotación. Bien. Entonces, ¿podemos tratar de armar una respuesta con todo lo que estamos tratando de charlar? Para que no sean pedazos al estilo Frankenstein, cosidos con hilo chanchero. ¿Por qué queda energía en el paciente? ¿Energía o dosis en el paciente? Estás preguntando. Lo que más te guste. La dosis es una entelequia, ¿no? Es una construcción matemática que intenta relacionar energía por unidad de masa. Lo que el paciente tiene es una cierta cantidad de masa, eso es una realidad observable intrínseca del paciente, y recibió una cierta cantidad de energía, y esa es otra realidad observable. La dosis existe solo en la calculadora. ¿Se entiende lo que dije, no? Jorge, mirá tu teléfono. Miro mi teléfono. La energía queda porque el fotón la transfiere a los electrones del tejido. Bien, entonces, ¿qué me tengo que explicar o qué tengo que entender? Chicos, los dejo ahora. Tengo otro partido amistoso. Dale, Pero bueno, diviértanse. buenísimo. Bueno, dale, profe. Bueno, profe, buen fin de. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Chau, chau. Buen fin de. Chao, profe. Pregunta entonces secuencial. ¿De dónde sale la energía que queda en el paciente?
¿De qué está hecho el paciente? De tejido. Muy bien. ¿Y en algo más genérico? ¿Órganos? Órganos. ¿Y Átomos. algo más genérico aún? De agua. Bueno, eso no es del todo cierto, pero De materia. bien, justamente, de materia. Bien, de materia. ¿Y con qué le estamos irradiando al paciente? Con fotones. Rayos X. Muy bien, con fotones. ¿Y por qué los fotones pueden dejar energía en la materia? Porque interactúan. Muy bien. Entonces, Se ya sabemos, atenúan. che, a esta altura del cuatrimestre y de la carrera, estamos tratando de definir que como la radiación electromagnética interactúa con la materia, imparte energía que queda en el paciente. ¿Sí? Bien. Esa energía que salió, o sea, fue provista por los fotones que interactuaron. Entonces, de alguna manera, la energía la tenían los fotones. ¿Sí o no? Sí. 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 Bien. Entonces, ¿de qué va a depender la energía que quede en la materia del paciente si la aportan los fotones que interactúan? ¿Cuáles son las dos variables fundamentales por la cual aumenta la cantidad de energía en el paciente? El kilovolt y el miliampere. Eso es que me mojé los pies. O sea, por cómo interactúan en el tejido del paciente. No es por cómo interactúan. Por el espesor del paciente y No es la por el energía en espesor del fotones. paciente. Che, estoy haciendo una pregunta mucho más inicial, esencial al respecto. Profe, me perdí. ¿Cómo era? Estamos hablando de que en la materia del Sí. paciente queda energía. Y Sí, dijimos que la energía la aportan los fotones. claro. Entonces, te pregunté qué tiene que pasar para que la Sí. energía en el paciente sea mucha. Ok. Mm, Tiene que haber muchos fotones. Esa es una. Y los fotones tienen que ser muy energéticos. ¿No es cierto? Pero es el kilovolt y el miliampere. Es lo que dijimos antes. Por eso dije que es mojarse los pies. Oh. Porque yo podría estar recibiendo radiación X que no fue generada en un tubo, entonces la energía impartida en la materia no depende del kilovoltaje ni del miliamperaje, depende de la energía de los fotones y de la cantidad de energía de los fotones y de la cantidad de fotones. ¿Se entendió la diferencia? Che, toda la radiación X que sí. ustedes conocen, ¿se fabrica en los tubos de rayos X? No. No. ¿Dónde más puede haber radiación X? ¿En el aire? ¿En el aire y de dónde salió? Mm, No, para mí no. O sea, la radiación X se da solamente en un tubo de rayos X. Ajá. Porque es ionizante. O sea, la del sol no es ionizante. ¿No? No. ¿El Sol no emite radiación X? Sí, emite el sol. Ah. ¿Y el Sol tiene un tubo de rayos X que tiene un kilovoltaje y un miliamperaje? no. Ah.
Y los fotones que llegan del Sol de radiación X, cuando interactúan con la gente, ¿le entregan energía y ionizan la materia? Sí. Ah, No, mira vos. Qué difícil. no, para mí no. Bueno, Pero ¿de dónde Victoria, sale el cáncer de piel si no? Ay, Victoria, lamento decirte que poco importa lo que vos creas, opines y pienses, hay un observable físico que está relacionado con la medición de radiación X proveniente del Sol. Igual, todo bien, o sea, es como el terraplanismo, o sea, vos podés, imagínate que la Tierra es plana y salí caminando, y cuando te encuentres con el borde nos charlas. Pero no, el Sol emite radiación X. Che, y además del Sol y de los tubos rayos X, ¿hay alguna otra cosa que emita radiación X? Ahí pusieron algo en el chat. El profe de radioprotección dio un ejemplo de las personas que trabajan en los aviones, pero no recuerdo bien. Ah, perfecto, sí, es cierto. Lo que está diciendo el profe de radioprotección es que cuanto más alto estés, menor atenuación de radiación X en el aire hay. Entonces, en un viaje que vos te haces de Europa hasta acá, te fumás un tanto interesante de radiación X. No por eso vamos a dejar de viajar a Europa. Yo no viajé nunca, pero bueno, no importa. Digo, o sea, no por eso la gente deja viajar en avión. Pero pregunto otra más. ¿Del Sol viene radiación X? La respuesta es sí. ¿De los tubos de rayos X viene radiación X? La respuesta es sí. ¿Hay alguna otra cosa que aporte radiación X y que no sea ni el Sol ni los tubos de rayos X? Las fuentes artificiales, como los aceleradores lineales Bien, y pero en los definitiva en sincrotrones. esos aceleradores lineales el fenómeno es bastante parecido. Termina siendo consecuencia de una aceleración de electrones pegando contra algo y generando radiación. Che, ¿oyeron hablar de materiales naturalmente radiactivos? ¿Oyeron hablar Sí, de Madame Curie el uranio. y de William Crookes? pero No. esos no serían. Hay materiales radiactivos que además emiten fotones gamma, no solamente X. Yo nunca dije que era solo emisores de radiación X. Ah, bueno. Mi Sí, hay análisis materiales intenta demostrar por la vía negativa que solamente el kilovoltaje y el miliamperaje determinan la cantidad de energía impartida por radiación X. Si yo voy y me abrazo a un pedazo de cobalto, me van a aparecer unos cuantos agujeros y no hubo ningún tubo de rayos X al que le di kilovoltaje y miliamperaje. Entonces, aclarado que el miliamperaje y el kilovoltaje son dos variables que operan sobre el tubo de rayos X para establecer calidad y cantidad de energía de los fotones. Ahora volvemos y digo, la energía impartida en la materia por la radiación X depende de la cantidad de fotones y de la energía de los fotones y de la forma en la que interactuaron por atenuación o por absorción. ¿Está bien? Sí, profe. Si yo pensara en los fotones, es una animalada lo que voy a decir, ¿eh? Si yo pensara en los fotones como cucharitas o cucharas con los cuales voy a poner agua adentro de un balde. La cantidad de agua que ponga dentro del balde va a depender, por un lado, del tamaño de la cuchara. Y por otro lado, de la cantidad de cucharada que haya tirado dentro del balde. Entonces, yo podría llenar el balde con 100.000 millones de cucharaditas de agua, o podría llenar el balde con un gran cucharón de 1 litro de agua. ¿Sí? Y cualquiera de todas las combinaciones. ¿Y con qué relacionan esto que estoy contando ahora? Que puede haber fotones de baja energía, muchos pocos, fotones de más energía, muchos pocos, fotones de muy alta energía, muchos pocos. Ahora sí, en un tubo de rayos X, pero podría ser donde se les dé la gana.
¿A alguien se le ocurre? Esto lo vieron a este cuatrimestre, lo vieron el cuatrimestre pasado, lo vieron el anterior, lo vieron en las físicas con Cacho, lo vieron con la física del otro que no sé quién es el que le da los detectores. En todas lo vieron. ¿Cómo se llama el conjunto de radiación X que sale del tubo de rayos X? El haz. Muy bien. ¿Y qué cosas puedo medirle al haz? La cantidad de fotones y la Bien, energía. bien. ¿Y cómo se llama eso? La intensidad y la penetración. No precisamente. Van a estar relacionados con la intensidad de la penetración, pero no es eso lo que estoy diciendo. ¿Cómo le La digo? calidad del haz. ¿La qué? La calidad del haz. Bueno, ¿y cómo le digo a otro, che, este haz es una maravilla? ¿Qué le muestro? El espectro. Eso, bien. Che, ¿entienden cómo se relacionan las cosas? O sea, justamente el espectro de radiación es el que me dice cuántos fotones de cada energía están siendo emitidos y la probabilidad de interacción que va a haber con el paciente. Y ahora ya estamos tan lejos de la pregunta que habíamos hecho originalmente que es como que hay que reconstruir Roma. ¿Qué estuvimos hablando? ¿Por qué salimos hablando de todo esto? Pues estamos hablando de los fantomas. Muy bien. ¿Y de qué fantoma particularmente? Del homogéneo. Eso, El el unidad de fantoma de campo. material homogéneo. ¿Y qué dijimos que pasaba en el fantoma de material homogéneo? ¿Cuál era el caso ideal? Que todo se veía con un mismo valor de gris. Que todo tenía que tener un mismo nivel de gris porque la matriz de reconstrucción del corte tomográfico del fantoma tenía que tener en todos los elementos el mismo número CT. Y tener en todos los elementos el mismo número CT es porque el fantoma tiene en todos los voxeles el mismo coeficiente de atenuación. ¿Hasta ahí seguimos bien? Sí. Perfecto. Entonces ahora pregunto, ¿y por qué no lo vemos así? Y lo dijimos hace un rato, porque el haz no es isotrópico, o sea, no tiene las mismas características en todos los puntos, o sea, tiene una fluctuación estadística en la cantidad de fotones que hace que inevitablemente aparezca el ruido. Y ahí fue mi pregunta, ¿qué es el ruido? Y cuando empezaron a contestar cosas, les dije, están confundiendo mojarse los pies con la causa del dolor de garganta. El ruido es justamente esa distribución no homogénea, no isotrópica, por unidad de volumen, por unidad de área, por la cual en todos los lugarcitos la cantidad de fotones y el espectro de energía de los fotones no es exactamente igual. Entonces, por eso el ruido es una variable inevitable. Entonces nos pusimos a charlar qué podemos hacer para que haya menos ruido. Y alguno dijo, aumento el kilovoltaje. Y yo dije, es cierto, pero no es lo único. ¿De qué depende el ruido? Y entonces dijeron de 1 sobre la raíz de la dosis. ¿Se acuerdan? Y yo le dije, sí, pero que sea de la raíz de la dosis es anecdótico. De lo que es inversamente proporcional es de la raíz de la cantidad de fotones. Y ahí nos pusimos a charlar de dónde salía la cantidad de fotones.
Entonces la cantidad de fotones está vinculada en el espectro de energía del haz de radiación X. Entonces, ¿cómo hago yo para que haya menos ruido o que el ruido sea menos significativo? Tengo que aumentar la cantidad de fotones de tal manera que la distribución estadística, las oscilaciones respecto del valor de la dispersión, sean numeritos chiquititos. Y eso es todos los grafiquitos que estuvimos mostrando. ¿Se acuerdan que el ideal era un algo que era derechito y que lo que pasaba si había baja fluctuación o alta fluctuación? ¿Se acuerdan de los dibujitos de eso? Sí. Bueno, aumentando la cantidad de fotones es como una forma de que termine minimizándose esa fluctuación estadística. Por eso cuando se acordaba de si llovía o no llovía, yo les decía, si yo un cartón lo pongo abajo la lluvia y los entro en un segundo, es muy probable que en algunos lugares haya gotas de agua y en otros no. Pero si lo dejo 10 minutos, o sea que hay mayor cantidad de gotas de agua que pegaron sobre la estructura, que esté todo mojado es más probable. Y que esté todo mojado es como que haya menos ruido, que se note menos el ruido, porque va a estar todo mojado. Si no, va a haber lugares donde hay gota y lugares donde está seco. Y la idea era que ese fantoma servía para medir uniformidad de campo. Y poder medir uniformidad de campo es ver si en todos los sectores del corte tomográfico obtenido, la distribución, la irregularidad de ruido es comparable o es muy distinta en un lugar y en otro. Entonces lo que se elegía era en los dos costados, arriba y abajo, y en el medio. Y con eso se calculaba la distribución, o sea, lo que fue lo que estuvo tratando de contarnos Mariano. Se calculaba el valor medio y la distribución, la dispersión que había en cada uno de estos 5 lugares y se comparaban entre ellos. Bueno, entonces, este fantoma que usó, ¿quién fue? Julia, ¿no? ¿Quién fue? Sí, Julia. Julia. Sirve para eso, ¿está bien? Ahora, hay otros fantomos que son para medir la resolución espacial y hay otros que son para medir resolución de contraste. ¿Qué otra pregunta se les ocurre de lo que estuvimos charlando? ¿De esto o de lo que se acuerden de lo que dijo Vicky, que habían grabado la clase y algunos que estaban la vieron y otros la vieron después? De lo que sea. ¿Qué preguntas quieren hacer? ¿Ninguna otra pregunta? Yo había visto una pregunta que me surgió mucha duda Vale. de si el pitch está relacionado con la interpolación. Si el pitch está relacionado con la interpolación. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? No sé, Ah, por eso. ¿tenés escrita por ahí la pregunta concreta al respecto? Ahí la busco y me fijo Porque yo bien. me imagino que lo que vos estás viendo es un parcial donde ese era un punto a desarrollar. Sí. Ah, Y es como que no la supe responder y no, mi cerebro estaba medio quemado y muy bien. no lo voy a preguntar y me olvidé. Perfecto. ¿Con qué se Ahí, Dale, ¿qué? no, ahí la busco bien y No, te era digo. así, por eso yo yo me acuerdo de esa pregunta del parcial y me acordaba que era una pregunta a desarrollar. Lo que pasa es Sí, que cuando está preguntada así, no era una respuesta de sí, no, blanco, claro, no. era desarrollarla. La propuesta ahí era, che, ¿hay algo que vos me puedas contar de qué relaciona el pitch con la interpolación? O sea, que los dos factores en algún momento los veas entreverados. Claro.
Bien. ¿Y pues, la respuesta cuál sería? ¿Cuál se te ocurre? A ver, primero tendría que definir qué es el pitch, Dale. que es el avance de la camilla en una rotación en relación al espesor, Ajá. al ancho de corte. Sí, eso es cierto. La interpolación es la técnica que se usa para que todas las proyecciones sean coplanares en un tomógrafo helicoidal. Bien. ¿Y con eso qué me estás diciendo? No sé. ¿En qué? No lo puedo relacionar. Bien, perfecto. ¿Tenés los PowerPoint dando vuelta por ahí? Creo que sí, están Bueno, por ahí. fíjate cuando estuvimos hablando justamente de interpolación helicoidal y todo esto, si hay un dibujito que está explicado lo que está relacionado con el ancho de corte efectivo y el ancho completo a mitad de altura de cada una de las curvas que surgen de la convolución entre el movimiento de la camilla y el movimiento del tubo. Ok. A ver. Había una comparación abajito entre qué era lo que pasaba cuando interpolabas 360 y qué era lo que pasaba cuando interpolabas 180. Había muchas montañitas, muchas gaussianitas. Había una que era como un trapezoide. Y después había un montón que eran gaussianitas. Gaussianitas cada vez más anchas y más petizas, en un caso y en el otro. ¿Contraste? Encontrar el power. Muy bien. O sea, donde estaba el paciente con la helicoidal alrededor. El paciente con la helicoidal alrededor, ¿qué me estás contando? O sea, sí, tiene que estar adentro de helicoidal, eso seguro. Sí. O sea, está el algoritmo 180 y antes estaba el 360. Bueno. Pero, no sé, ¿me repite la diapositiva? ¿Dónde era? ¿Dónde es la diapositiva? Sí. En la parte donde estuvimos hablando de interpolaciones, después de que charlábamos, hicimos todas las cuentitas y todas las cosas delirantes, llegás a un lugar donde habla del pitch y después habla de pitch y corte efectivo, espesor de corte efectivo. A ver. Ah, acá. Sí, lo encontré. Bueno, si mirás, yo me estoy acordando, o sea, corregime si lo que estoy diciendo no es del todo cierto. A la izquierda y a la derecha tenés abajo, ¿no? Tenías primero arriba lo que pasa porque la camilla se mueve. Entonces te muestra que cuanto mayor es la velocidad y del ancho de la espiral y demás, la gaussiana era más achanchada, más ancha. Y abajo tenías como comparación de lo que pasaba al interpolar en 180 y lo que pasaba al interpolar en 360. Sí. Bien. Sí. Cuando hacías esto, había como un trapezoide, que ese era el caso de secuencial, o sea, con la camilla detenida. El ancho de corte efectivo termina siendo como el rectangulito ese con las patitas abiertas, por eso digo un trapecio. Y todos los demás que están relacionados con helicoidal te quedaban gaussianas. Y en el lugar te decía cuál era la interpolación y cuál era el pitch, y te mostraba que, en definitiva, el ancho de corte efectivo depende del pitch que hayas elegido y del criterio, del método de interpolación que hayas usado. Sí. Entonces, a la pregunta, ¿cuál era, Dani?
Si estaba relacionado. Entonces, ¿podés relacionar en algo la interpolación con el pitch? Sí, Claro, en el ancho de corte efectivo. claro. O sea, el espesor de corte va a depender justamente de estos dos criterios que vos uses, tu elección de pitch y tu elección de algoritmo de interpolación. Ahora sí. Sí, sí. Ahí me quedó claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Che, todos tienen claro cómo se calcula el pitch. Recién Daniela lo dijo. Es una cuenta de dividir entre lo que avanza la camilla mientras el sistema irradiación detector da una vuelta alrededor del paciente y el ancho de corte. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Entonces les pregunto, distintos pitch, o se lo voy a decir de otra manera, distintas velocidades de avance de la camilla. ¿Está bien? O sea, hago avanzar la camilla a distintas velocidades. ¿Puedo hacer eso y que, a pesar de todo, todos los casos tengan pitch 1? Sí, ¿Y en qué van a diferir? en el espesor de corte. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. O sea, si aumentás la velocidad de la camilla, tenés que aumentar el grosor de corte también. El espesor nominal, ¿no? El numerador del pitch es el espesor nominal elegido. Entonces, la pregunta, con pitch 1, ¿puedo asegurar que tengo la mejor resolución espacial? Porque muchas veces le dijimos, che, si el pitch es más que 1, están demasiado alejadas las vueltas, si el pitch es menor que 1, está ahí sobre solapamiento, si es a 1 está justito, porque es como que estoy envolviendo sin superponer la cintita y sin que me quede en espacio. Entonces, en todos los casos tengo pitch 1. En todos los casos, ¿tengo buena resolución espacial? Es una primera pregunta que está incompleta. ¿Que es buena? Sí. ¿Estás seguro? O sea, en teoría sí, porque tengo los datos de todos los planos. Ajá. Pero la Entonces, resolución espacial no depende solamente del pitch. bien, vamos. ¿Y entonces? O sea, si bien yo tengo un pitch 1, Sí. no puedo asegurar eso si no tengo en cuenta los demás factores. Primero, cuando estoy hablando de resolución espacial, ¿cuántos tipos de resolución espacial conocen ustedes? ¿Se fueron? No. La estoy pensando. Dale. O sea, tenemos la resolución espacial en Z, Muy bien. ahí está, bueno, ¿Y qué? el NX. pitch, Muy bien. la el tipo de algoritmo, y después tenés en el... Para, ¿qué tipo de algoritmo? Claro, sí, lo que decía Dani, que tenés que tener en cuenta otros factores, por Pero pará, ejemplo, ¿estamos vos todos de podés acuerdo ahora que hay una resolución XY y una resolución Z? sí, Sí. Bien. Pregunto, ¿la resolución XY depende del pitch? No, ¿De qué depende? de la de matriz. Perfecto. ¿Eso es cierto, seguro? Sí. Depende del FOB. Bien. Ahora, a la segunda pregunta. ¿Qué pasa si el espesor de corte es más grande o más chiquito?
tenés más datos reales, ¿o no? ¿Qué son datos reales? Tipo, si el espesor es más ancho, Ujú. tenés más volumen adquirido del paciente. A ver, yo te hago una pregunta. Corto un cilindro que mide 10 centímetros de largo, lo corto en 10 fetas de 1 o en 20 fetas de 0,5. Cuando vos me decís tengo más datos, son los datos de 10 centímetros de cilindro, ¿no? Cuando decís que tengo más datos, ¿qué quiere decir más datos? Es cierto que hay más datos, pero te pregunto, ¿cuál sería el más datos? No sé, ya me perdí. Si yo elijo un ancho de corte muy grande en el eje Z y tengo bien una resolución, o sea, una matriz maravillosa de 100.000 millones por 100.000 millones. ¿Sí? O sea que tengo mi millonésima de milímetro del paciente en cada cuadradito. Pero ese cuadradito que mide una millonésima por una millonésima tiene de profundidad 42 kilómetros. ¿La resolución va a ser buena? ¿Qué me va a indicar ese cuadradito? No, porque va a tener O sea, pierde resolución en Z, que también me termina afectando el volumen parcial de lo que va a detectar, lo que le voy a asignar al elemento de la matriz de reconstrucción. Bueno, hecha esta aclaración, ¿en qué influye o en qué casos tener pitch 1 voy a tener mejor o peor resolución? Ustedes me dijeron que eran todos iguales. Yo les pregunto por qué. Yo les propongo que vuelvan a ver todos lo que estuvo mirando hace un rato Daniela. Daniela miró lo que pasaba con el pitch, con el ancho corte efectivo y demás. O sea, yo puedo tener una hélice, o sea, avanzar rápido la camilla, pero el ancho que le asigno a la detección es muy grandota. Entonces con eso es como que la resolución en Z la hago pelota a pesar de tener pitch 1. ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso es lo que tenían que decir. Tener pitch 1 no me asegura una buena resolución espacial en Z. O por lo menos no solamente. No me alcanza. ¿Sí? Tengo que tener pitch 1 y además tendría que estar eligiendo un ancho de corte relacionado con lo que quiero mirar. Bueno, ¿cuál era la otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Yo tenía esa. Bueno. ¿Está contestada? ¿Te quedaron dudas? ¿Alguna más? No. No, me quedó bastante claro. O sea, siento que tengo que repasar un poco más ese Bueno. gráfico y... ¿Qué otra cosa? Además de esta duda que planteaba Daniela y que plantearon hasta ahora. ¿Cuál otra cosa les parece que habría que charlar? Mi pregunta, profe, es si vamos a tener que justificar o hacer múltiple choice. Hay de todo un poco.
De todo un poco. Ok. Ujú. Bueno. Hay algunas que van a tener que hacer las cuentitas, como estuvimos mostrando el otro día, parecidas a esas. Habrá otras que tendrán que decir por qué sí, por qué no. Y habrá otras que tendrán que elegir alguna de las opciones. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que te da temor o qué es lo que te inquieta? Todo. Bueno. ¿Qué cosa te parece que no podrías justificar? No, en realidad me da incertidumbre de cómo vaya a ser el examen, pero igual, si estudias, o sea, tendría que salir todo joya. ¿Las preguntas que estamos charlando ahora les parecen muy descabelladas? No, o No. sea, ¿Llegan a detectar la, no sé cómo decirlo, la inconsistencia entre lo que responden y lo que hay que responder en algunos casos? Esto claro, o sea, menos mal que lo charlamos porque, de los mojarme los pies que me duela la garganta. O sea, ustedes tienen incorporadas un montón de malas respuestas, claro, así en forma automática, que sí, no piensan lo que están diciendo. Que si bien están relacionadas, no son directamente lo que lo provoca, lo que lo causa, claro, sí, ¿sí? sí. O sea, ¿cuál es la respuesta que me duele la garganta? ¿Es porque estoy resfriado? Ah. Esa es lo mismo que, o sea, está más cerca que la de los pies, pero es más o menos lo mismo. El único motivo por el cual me duele la garganta es porque mi sistema nervioso detecta la inflamación a través de sensores de presión. Ese es el único motivo por el cual me duele la garganta. Ahora, si querés, pues nos ponemos a charlar de por qué se me inflamó, o por qué tengo sensores de presión, o por qué me pasan otras cosas. Pero el planteo es tratar de que siempre la respuesta a la pregunta sea la más o sea, que ustedes conozcan el caminito. Después, si lo automatizan, está todo bien, ¿no? Si ustedes terminan entendiendo esto que estuvimos charlando un rato largo, de por qué el espectro de un haz de radiación X cumple con las características que tiene, y que esas variables, en el caso particular del espectro de radiación X generado por un tubo de rayos X, depende de dos parámetros seleccionados tecnológicamente, que son la diferencia potencial en tubo y la intensidad de corriente en tubo, que depende de la intensidad de corriente en el filamento, entonces está todo fenómeno. Pero tienen que saber que no es el kilovoltaje lo que termina dando las características de la radiación X, porque hay otras formas que la radiación X se genera y no tiene nada que ver con el tubo. Y también hay interacción de la radiación X con la materia que no vino de un tubo de rayos X. Y termina habiendo dosis y termina habiendo todas las cosas que charlamos. Si no, lo otro es como hacer un recorte muy guaso de la problemática de la radiación. Porque pareciera que si no hay tubo de rayos X no tengo que tener problemas ni preocupaciones por la radiación. Y la energía impartida en materia depende de la cantidad de energía de los fotones que interactuaron. Y la cantidad de energía de los fotones que interactuaron depende de la cantidad de fotones y de la energía que tenía cada fotón. Por eso el ejemplo de cuántas cucharaditas y de cuánta agua tenía cada cucharadita. Esa es el agua que junté. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Yo no tengo, profe. ¿Seguro? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos acá? ¿Nos vemos el jueves?
Mm. Sí, va, si nadie tiene, ¿Sí? sí. ¿Quieren descansar 15 minutos y se ponen a buscar en los apuntes, en las cosas, algo que se les ocurra? Y volvemos dentro de 15 minutos y si no hay nada nos vamos y si no, contestamos. Dale, ¿Sí? sí. Bueno, son 20:17 según acá la compu. Ujú. A la 1:30 nos juntamos. Dale. Ok, profe. Dale. Bueno.